¿Qué harías si el hombre que destruyó la vida de tu familia y te condenó a la miseria tuviera que arrodillarse ante ti para salvar su propia fortuna? Isabela Aranda nunca imaginó que esa pregunta dejaría de ser una fantasía amarga para convertirse en la realidad más dulce y peligrosa que jamás probaría en su existencia. En las frías calles de Madrid, donde el invierno de 1870 golpeaba con una crueldad indiferente, ella se aferraba a un secreto que valía más que el oro, su linaje borrado por la avaricia. Mientras sus dedos entumecidos cosían encajes para mujeres que no conocían el hambre, Isabela observaba el mundo desde las sombras del taller, esperando una oportunidad de justicia que parecía no llegar nunca, sin saber que el destino ya estaba moviendo sus piezas en un tablero de traición. El aire en el taller de costura olía a polvo, sudor y cera de vela barata, una mezcla que se instalaba en los pulmones de Isabela como un recordatorio constante de su caída. Sus manos, que una vez sostuvieron plumas de ave y libros de contabilidad en el estudio de su padre, ahora estaban marcadas por los pinchazos de las agujas y el frío cortante que se filtraba por las grietas de las ventanas. Cada puntada en la seda carmesí del vestido que preparaba era un acto de resistencia silenciosa, un recordatorio de la elegancia que le fue arrebatada cuando don Rodrigo, el marqués de Valdepeñas, confiscó las tierras de su familia mediante pagarés falsificados. Bajo la luz amarillenta de un candelabro moribundo, ella levantó la vista, sintiendo el peso de la injusticia como una cadena de hierro que rodeaba su delicado cuello. Aquel mercado de la Plaza Mayor se sentía como una jauría de lobos hambrientos cuando Isabela salió a entregar el pedido, con el estómago vacío y el orgullo herido. El estrépito de los cascos de los caballos sobre el empedrado mojado y el griterío de los mercaderes formaban una sinfonía de caos que ella intentaba ignorar mientras caminaba con la cabeza alta. De repente, la figura imponente de los hombres de Rodrigo apareció, bloqueando su paso con una insolencia que le revolvió la sangre. Con risas roncas, le recordaron que el nombre de Aranda no era más que ceniza bajo las botas de su señor, tirando su paquete de telas al barro con un desprecio absoluto. Isabela apretó los puños, ocultando el temblor de su rabia tras una máscara de frialdad aristocrática, jurando que algún día ellos limpiarían su rastro. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. La humillación en el barro fue el catalizador que encendió una chispa de audacia en el corazón de Isabela. Una resolución inquebrantable que no se apagaría con la nieve. Mientras recogía los restos de la seda manchada, escuchó el murmullo de la multitud que se apartaba con respeto y miedo ante la llegada de un carruaje negro con el escudo de los Alencastro. Don Rodrigo, el hombre que causó la muerte de su padre por pura tristeza, caminaba a pocos metros, saludando con una hipocresía que Isabela reconoció de inmediato. Él era el arquitecto de su miseria, un hombre que acumulaba tierras y vidas con la misma frialdad con la que se baraja un mazo de cartas. Ella lo observó fijamente desde su posición humilde, prometiendo en silencio que su ambición absoluta sería el instrumento que finalmente provocaría su estrepitosa caída. El poder de Rodrigo no conocía límites legales, pues su red de influencias se extendía como un cáncer por toda Castilla, devorando los linajes que consideraba débiles o anticuados. Él no solo buscaba la riqueza material, sino la erradicación total de cualquier obstáculo que se interpusiera en su monopolio agrícola, utilizando la Guardia Civil como su guardia personal.
Isabella sabía que enfrentarse a él directamente era una sentencia de muerte, una lección que aprendió cuando vio a su padre suplicar clemencia frente a una estafa que el sistema decidió ignorar. Sin embargo, ella poseía una mente matemática privilegiada, capaz de ver patrones en las deudas y grietas en los contratos que otros pasaban por alto. En la oscuridad de su desván, ella seguía el rastro de sus crímenes en una libreta oculta, esperando el momento exacto para atacar su punto débil. Fue entonces cuando la atmósfera de la ciudad cambió, cargada con la electricidad de un rumor que recorría los salones más exclusivos de Madrid: el regreso del duque de Alencastro. Alejandro de Alencastro era conocido por su frialdad legendaria y un cinismo que mantenía a raya a cualquier pretendiente o enemigo, protegiendo un ducado que estaba en el centro de todas las envidias. Se decía que su presencia era capaz de congelar el fuego y que su palabra valía más que cualquier documento sellado, aunque pocos conocían la soledad que ocultaba tras su título de hierro. Su llegada no era una coincidencia, pues el tiempo para asegurar una herencia masiva se agotaba con la última campanada de la medianoche de Navidad. Isabella sintió un escalofrío que no era producto del viento invernal, presintiendo que su destino estaba a punto de colisionar con el hombre más poderoso de España. 2 días después, la puerta del modesto taller de costura se abrió con una violencia controlada, dejando entrar una ráfaga de aire gélido y una presencia que eclipsó la luz de las velas. El duque de Alencastro entró con la elegancia de un depredador, sus ojos grises analizando cada rincón del tugurio con una mezcla de curiosidad y desdén profesional. Se detuvo frente a Isabella, cuya postura no flaqueó a pesar de sus harapos, y sin preámbulos lanzó sobre la mesa de trabajo un documento de seda con el sello real. «He oído que eres la mejor imitando la elegancia que ya no posees, Isabella Aranda», dijo con una voz profunda que vibraba en las paredes de madera. Sus palabras eran un insulto y una oportunidad al mismo tiempo, cargadas con el peso de una propuesta que desafiaba toda lógica social. Alejandro le explicó que necesitaba una prometida para el gran baile de Navidad, alguien capaz de engañar a la corte más exigente y sobre todo a don Rodrigo, su socio actual. La suma que ofrecía era astronómica, suficiente para pagar todas las deudas de su familia y recuperar el feudo de sus antepasados en una sola noche de farsa. Sin embargo, el contrato incluía una cláusula que dejó a Isabella sin aliento y con el corazón martilleando contra sus costillas. Bajo ninguna circunstancia podrás revelar sentimientos reales, pues al amanecer de Navidad serás una desconocida de nuevo. El duque la miraba como si fuera una pieza de ajedrez necesaria pero prescindible, esperando que la necesidad rompiera su orgullo, ignorando que Isabella ya estaba calculando cómo esa mentira podría ser su arma definitiva de venganza. Isabella sostuvo la mirada del duque, sintiendo por primera vez en años que la balanza del poder se inclinaba, aunque fuera por un hilo de seda. Aceptó el trato no solo por el oro, sino porque Rodrigo estaría presente en aquel baile, y ella sabía que estar al brazo del duque le daría el acceso necesario a los libros contables que ocultaba el marqués. El contrato era un pacto con el diablo que la obligaría a vivir en la mansión Alencastro bajo la vigilancia constante de un hombre que no creía en el amor. Alejandro la observó con una mueca que casi parecía respeto, aunque sus ojos permanecían tan fríos como la nieve que empezaba a cubrir Madrid. «Mañana a primera hora un carruaje vendrá por ti. A partir de ese momento, Isabella Aranda muere para dar paso a la duquesa de invierno». La primera noche en la mansión fue un preludio de la tensión que definiría su nueva vida, rodeada de un lujo que le recordaba constantemente lo que había perdido.
El duque la condujo a su habitación y señaló una puerta comunicante que no tenía cerradura, un detalle que hizo que Isabella sintiera una vulnerabilidad desconocida hasta entonces. La regla número 3 del contrato es la más importante, susurró Alejandro, acercándose tanto que ella pudo oler el aroma a sándalo y tabaco que emanaba de su capa. No habrá secretos entre nosotros, pero tampoco habrá intimidad emocional. Esta puerta permanecerá abierta como prueba de nuestra confianza forzada. Isabella comprendió entonces que el juego apenas comenzaba y que la mentira que estaban a punto de representar podría ser más peligrosa que la verdad que ella intentaba ocultar. Los primeros rayos del sol invernal se filtraron a través de los pesados cortinajes de terciopelo azul en la habitación de Isabella, revelando una opulencia que se sentía como una jaula de oro. Adaptarse a la vida en la mansión Alencastro no era simplemente una cuestión de etiqueta, sino un ejercicio constante de supervivencia social en un nido de víboras aristocráticas. Isabella pasaba las mañanas observando la compleja jerarquía del servicio y la frialdad con la que la nobleza madrileña medía el valor de una persona por la pureza de su linaje. A pesar del lujo que ahora la rodeaba, ella mantenía la austeridad en sus gestos, consciente de que cualquier error en su comportamiento podría alertar a los espías de Rodrigo, quienes acechaban en cada rincón del palacio. Su inteligencia matemática le permitía memorizar rápidamente los nombres y las conexiones políticas de cada visitante. La transformación física de Isabella fue una obra de arte dirigida por el propio duque, quien supervisaba cada detalle de su guardarropa con una precisión casi quirúrgica. A diferencia de las otras damas de la corte, que se cubrían con volantes excesivos y joyas estridentes, Alejandro insistió en una elegancia sobria que resaltara la belleza natural y el orgullo de Isabella. En las cenas privadas, ella observaba el contraste entre la apariencia impecable del duque y la amargura que a veces se asomaba en sus ojos cuando creía que nadie lo miraba. Aunque él la trataba con una cortesía distante, Isabella notó que Alejandro despreciaba el sistema que lo mantenía en el poder tanto como ella lo hacía. Esta primera observación sobre el carácter del duque le permitió ganar pequeñas victorias en sus discusiones diarias, demostrando su inteligencia. Alejandro de Alencastro no era el hombre superficial que la sociedad creía ver. Tras su máscara de hierro, se ocultaba un administrador implacable que cargaba con el peso de un ducado al borde del colapso. Isabella lo descubrió una noche en su despacho, rodeado de mapas de tierras y libros contables que mostraban una realidad alarmante de deudas y traiciones internas. En ese momento, la imponente figura del duque se desvaneció para revelar a un hombre que luchaba por mantener un legado que otros intentaban desmantelar desde dentro. Ella vio cómo él juzgaba con justicia a sus arrendatarios, buscando soluciones que no implicaran la miseria para los campesinos, una chispa de humanidad que la dejó desconcertada. La curiosidad inicial del duque por Isabella comenzó a transformarse en un interés genuino al notar su mente brillante. Una tarde, mientras la nieve caía con fuerza sobre los jardines, Alejandro compartió la primera capa de su dolor pasado, revelando que él mismo fue un niño ilegítimo que tuvo que luchar contra el desprecio para reclamar su título. La nobleza es una ficción que mantenemos para no devorarnos los unos a los otros, Isabella, confesó con una voz cargada de un cansancio antiguo mientras observaba el fuego de la chimenea. Esta vulnerabilidad compartida creó un vínculo invisible entre ambos, una tregua en su relación contractual que permitió a Isabella mostrar su propia fuerza sin miedo al juicio. Ella comprendió que el secreto del duque era su mayor debilidad y al mismo tiempo la razón de su inquebrantable voluntad de proteger al encastro de hombres como Rodrigo,
En ese instante la dinámica de poder comenzó a cambiar irrevocablemente. La primera conversación significativa entre ambos ocurrió en la vasta biblioteca de la mansión, un refugio de conocimiento donde Isabella se sentía verdaderamente en casa. Mientras Alejandro buscaba un documento antiguo, ella señaló un error de cálculo en uno de sus registros de exportación de lana, corrigiéndolo con una rapidez que dejó al duque momentáneamente sin palabras. Él no reaccionó con la arrogancia esperada, sino con un respeto inusual que Isabella nunca había experimentado por parte de un hombre de su posición. Tienes la mente de un estratega y el corazón de una guerrera, Isabella Aranda, admitió él, permitiendo que un atisbo de admiración cruzara sus facciones generalmente impasibles. A partir de ese encuentro, Alejandro comenzó a consultarle sobre asuntos de gestión, reconociendo que su inteligencia era el activo más valioso. Sin embargo, la amenaza de Rodrigo no tardó en hacerse presente, recordándoles que el peligro acechaba fuera de los muros protectores de la mansión. El marqués, sospechando de la repentina aparición de una prometida para el duque, comenzó a ejecutar acciones para desestabilizar la posición de Isabella, enviando mensajeros con preguntas capciosas y rumores malintencionados. Isabella tuvo que enfrentar su primera humillación pública durante una visita a la ópera, donde los aliados de Rodrigo intentaron desacreditar su origen con comentarios mordaces sobre su repentina fortuna. Aunque sintió el aguijón de la vergüenza, se mantuvo firme, utilizando su ingenio para devolver los ataques con una sutileza que dejó a sus agresores en evidencia frente a la alta sociedad. Alejandro intervino con una autoridad que no admitía réplica, pero fue la dignidad de Isabella lo que ganó la batalla. El sistema injusto de la época se revelaba cada vez más cruel a medida que Isabella profundizaba en los asuntos del ducado, descubriendo cómo Rodrigo utilizaba el nombre de Alencastro para encubrir sus propios desfalcos. El marqués no solo oprimía a los campesinos, sino que manipulaba los mercados agrícolas para forzar a los pequeños propietarios a vender sus tierras por una fracción de su valor real. Cada documento que Isabella analizaba reforzaba su deseo de justicia, convirtiendo su papel de prometida en una misión de sabotaje financiero contra el imperio del hombre que destruyó a su padre. La tensión entre ella y el duque crecía, no solo por el engaño que representaban, sino por la atracción inevitable que surgía entre dos almas que se reconocían en su lucha. Alejandro la protegía, pero Isabella también comenzó a actuar por su cuenta. En una de sus reuniones nocturnas, una revelación de información crucial sobre el pasado salió a la luz, cambiando por completo la perspectiva de Isabella sobre la muerte de su padre. Descubrió una carta oculta en los archivos de Alencastro que sugería que su padre no solo fue víctima de una estafa, sino que poseía pruebas de un fraude fiscal masivo cometido por Rodrigo contra el Estado. Esta información era la pieza que faltaba en su rompecabezas de venganza, una promesa de cambio inminente que podría destruir al marqués para siempre si se utilizaba correctamente. La emoción de este descubrimiento hizo que Isabella perdiera su compostura habitual por un momento, buscando el apoyo de Alejandro con una urgencia que rompió la barrera de su contrato. El duque la sostuvo por los hombros, comprendiendo que sus destinos estaban entrelazados. Mientras se preparaban para los últimos días antes del gran evento, Isabella sintió que la red de Rodrigo se cerraba sobre ellos, con informes de que el marqués había contratado investigadores para rastrear su pasado. Ella sabía que el tiempo se agotaba y que cualquier descuido podría llevarla directamente a la ejecución por fraude o a una vida de exilio permanente. Sin embargo, en lugar de retroceder, Isabella utilizó el miedo como combustible para
perfeccionar su estrategia, trabajando hasta altas horas de la madrugada junto al duque en la biblioteca. Alejandro, por su parte, demostró una lealtad que iba más allá de lo pactado, arriesgando su propia reputación para validar la nueva identidad de Isabela ante el rey. Aquel ambiente de peligro inminente fortaleció su conexión, transformando su farsa en una alianza de acero inquebrantable. La complejidad de sus sentimientos se convirtió en un obstáculo adicional cuando la regla de no sentimientos fue puesta a prueba durante un ensayo de baile en el gran salón vacío. Mientras giraban bajo la luz de los candelabros, la cercanía física y la sincronía de sus movimientos hicieron que la mentira se sintiera más real que cualquier verdad. Alejandro la miraba con una intensidad que cortaba la respiración de Isabela, un silencio cargado de palabras no dichas que amenaba con romper la última barrera de su contrato. Si esto fuera real, Isabela, no habría nada en este mundo que pudiera separarnos, susurró él al finalizar la pieza, dejando a Isabela temblando ante la posibilidad de un futuro. Ella se dio cuenta de que el verdadero peligro no era Rodrigo, sino la posibilidad de perder a Alejandro. La presión externa alcanzó su punto máximo cuando don Rodrigo se presentó sin invitación en la mansión Alencastro, bajo el pretexto de discutir asuntos comerciales pendientes. Isabela, obligada a desempeñar su papel de prometida aristócrata, tuvo que sostener la mirada del hombre que había causado la ruina de su padre, mientras éste le besaba la mano con una galantería cargada de veneno. Sentir el contacto de la piel de su enemigo fue una prueba de fuego para su autocontrol. Cada fibra de su ser gritaba por justicia, pero su rostro permaneció tan impasible como el mármol de las estatuas. Alejandro, percibiendo la tormenta interna de Isabela, colocó una mano posesiva sobre su cintura, enviando un mensaje claro de protección que descolocó por un instante la seguridad del marqués, marcando el inicio de una guerra sin retorno. Esa noche, tras la partida del villano, Isabela se encerró en el despacho de Alejandro para procesar la información obtenida durante los breves minutos de tensión con Rodrigo. Al observar los gestos del marqués, había detectado una inconsistencia en sus reclamos sobre las tierras del ducado, una debilidad que sugería que sus títulos de propiedad no eran tan sólidos. La revelación de esta posible vulnerabilidad encendió una nueva llama de esperanza, pero también la certeza de que el contraataque del enemigo sería brutal y carente de escrúpulos. Isabela miró al duque, quien la observaba con una mezcla de admiración y temor por lo que estaba a punto de desencadenarse, y ambos supieron que la paz de su farsa había terminado. La promesa de un cambio inminente colgaba en el aire gélido, cerrando este capítulo con la tensión necesaria. La mañana siguiente al encuentro con Rodrigo, el mundo de Isabela comenzó a resquebrajarse bajo el peso de una traición orquestada con una precisión diabólica. El marqués no era hombre de esperar ataques, y antes de que el sol alcanzara su cenit, una serie de documentos falsificados llegaron a manos del gobernador, acusando formalmente a Isabela de ser una impostora. La noticia se propagó por los salones de Madrid como un incendio forestal, transformando el respeto que Isabela había ganado en cuchicheos cargados de desprecio y sospecha. Rodrigo no solo buscaba destruirla físicamente, sino aniquilar su reputación y la credibilidad del duque, vinculándolo con una criminal de baja estofa para forzar la nulidad del contrato de herencia que Alejandro tanto necesitaba proteger antes de la medianoche de Navidad. La crueldad del plan de Rodrigo se manifestó con toda su fuerza cuando un pelotón de la Guardia Civil irrumpió en la mansión Alencastro con una orden de registro. Frente a los ojos de los criados, las pertenencias personales de Isabella fueron
arrojadas al suelo del vestíbulo, incluyendo los pocos recuerdos que conservaba de su padre y su antigua vida. El marqués observaba la escena desde su carruaje con una sonrisa gélida, disfrutando de la visión de la futura duquesa, reducida nuevamente a la condición de sospechosa común ante la ley. No se trataba solo de una pérdida material. Rodrigo le estaba arrebatando la dignidad que ella había reconstruido con tanto esfuerzo, demostrando que en su mundo la verdad siempre era propiedad del más poderoso. Isabela enfrentaba la amarga realidad de que su inteligencia no servía de nada contra la fuerza bruta. A medida que las horas pasaban, Isabela se encontró sumida en un aislamiento asfixiante dentro de las mismas paredes que antes le ofrecían refugio y esperanza. Los aliados políticos que Alejandro había cultivado con esmero comenzaron a distanciarse, temerosos de que el escándalo manchara sus propios nombres o de enfrentar la ira de un marqués poderoso. Las invitaciones a los eventos previos al baile fueron retiradas una a una, y el silencio en los pasillos de la mansión se volvió tan pesado como el luto que Isabela sentía en su corazón. Ella se vio obligada a permanecer en sus habitaciones, escuchando los ecos de un mundo que la rechazaba violentamente por un crimen que no cometió, enfrentándose a la amarga realidad de que su inteligencia no servía de nada contra la calumnia masiva. En la soledad de su alcoba, Isabela experimentó un colapso emocional que había intentado evitar desde la muerte de su padre, sintiendo que el peso de la injusticia era finalmente insoportable. Las lágrimas, que había contenido tras una máscara de hierro durante semanas, fluyeron con una amargura que quemaba su piel, mientras se preguntaba si el destino de su linaje era siempre la derrota. Se veía a sí misma como una niña perdida en un laberinto de espejos rotos, donde cada reflejo le recordaba su impotencia y la futilidad de sus sueños de justicia. Reflexionó profundamente sobre la naturaleza de un mundo donde la maldad de un hombre como Rodrigo podía prevalecer sobre la verdad, sintiendo una debilidad profunda que la hacía desear rendirse y desaparecer en la oscuridad absoluta del invierno madrileño. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando la puerta comunicante se abrió suavemente, y Alejandro entró con la compasión de un hombre que también conocía el sabor de la derrota. Al encontrarla en el suelo, rodeada por los restos de su dignidad, él no pronunció palabras vacías de consuelo, sino que se arrodilló a su lado, ofreciéndole su presencia como un ancla en medio de la tormenta. Isabela intentó resistirse. Su orgullo herido le dictaba que debía enfrentar su caída sola para no arrastrarlo a él al abismo, pero la calidez de sus manos sobre las suyas rompió su última defensa. Alejandro la miró fijamente a los ojos, revelando que él también estaba dispuesto a perderlo todo, incluso su título, si eso significaba demostrar la inocencia de la mujer que amaba. No eres una impostora, Isabela. Eres la única verdad que he encontrado en este desierto de mentiras, susurró el duque, compartiendo
En ese instante, el secreto más profundo de su propio pasado. Confesó que su fortuna estaba al borde del colapso no por mala administración, sino porque Rodrigo lo estaba extorsionando con la verdad sobre su origen ilegítimo, un secreto que el marqués planeaba usar para arrebatarle al encastro. Al compartir esta carga, Alejandro invirtió la dinámica de poder, aceptando que necesitaba la mente de Isabela tanto como ella necesitaba su protección legal. Establecieron un pacto de sangre y sombras, una tregua donde el contrato original quedaba abolido para dar paso a una alianza de almas heridas que no tenían nada más que perder y un mundo entero que ganar. Mientras el duque la ayudaba a levantarse, un aliado inesperado logró burlar la vigilancia de los hombres de Rodrigo para entregar un paquete que cambiaría el curso de la historia. Se trataba del antiguo contador de la familia Aranda, un hombre que había vivido oculto por miedo a las represalias, pero que decidió arriesgar su vida por la memoria de su antiguo señor. El paquete contenía un libro de registros paralelo que Rodrigo creía haber quemado años atrás, donde se detallaban meticulosamente todas las ventas ilegales y los sobornos realizados para usurpar las tierras. Isabela, al hojear las páginas con manos temblorosas, sintió cómo la chispa de la esperanza se convertía en un incendio devorador. Tenía en su poder la prueba definitiva del fraude fiscal y la traición del marqués contra la corona. Aquella información era el catalizador que Isabela necesitaba para emerger de las cenizas de su desesperación con una resolución renovada y una visión estratégica que superaba cualquier plan anterior. Ya no veía el baile de Navidad como una farsa para salvar una herencia, sino como el escenario perfecto para un juicio público donde Rodrigo sería el acusado y ella la jueza. Comprendió que su debilidad momentánea había sido el preludio necesario para una fuerza que no conocía límites, una metamorfosis de víctima a arquitecta de su propio destino. Miró a Alejandro y por primera vez no vio a un salvador, sino a un compañero de armas que estaba listo para seguirla hasta las últimas consecuencias. La tristeza que la había consumido horas antes se transformó en una frialdad analítica definitiva. Isabela tomó la decisión crucial de no huir ni esconderse, sino de enfrentar a Rodrigo en su propio terreno de juego, utilizando el escándalo como un velo para su verdadera estrategia. Le comunicó al duque que debían dejar que el marqués creyera que su plan de calumnia estaba funcionando, permitiéndole bajar la guardia mientras ellos preparaban el golpe de gracia en las sombras. Cada palabra de Isabela estaba cargada con una determinación que dejó a Alejandro asombrado, reconociendo en ella una capacidad de liderazgo que eclipsaba la de cualquier general que hubiera conocido en sus años de servicio. En aquel momento, Isabela comprendió que no había más espacio para las lágrimas de una costurera huérfana, sino solo para la ejecución precisa de una justicia que había esperado demasiado tiempo para ser servida. La determinación de Isabela no solo se basaba en la rabia, sino en el análisis meticuloso de cada cifra contenida en el libro del contador, un documento que era la confesión involuntaria de Rodrigo. Durante las horas más oscuras de la madrugada, ella y Alejandro permanecieron inclinados sobre la mesa del despacho, comparando las entradas del registro secreto con los documentos oficiales del Estado. Descubrieron que el marqués no solo había robado tierras, sino que había evadido impuestos masivos durante más de una década, una falta que en la España de la Restauración se pagaba con la confiscación total de bienes. Cada página que pasaban era un clavo más en el ataúd de la reputación de Rodrigo, y por primera vez en años, Isabela sintió que la balanza de la justicia empezaba a equilibrarse bajo sus dedos. A pesar de tener las pruebas, Isabela sabía que la presentación
De estas debía ser un acto de teatro político impecable para que Rodrigo no tuviera oportunidad de destruir la evidencia. El duque, maravillado por la sangre fría de su supuesta prometida, comenzó a verla ya no como una protegida, sino como la verdadera mente maestra de su propia salvación. La tensión romántica entre ambos, lejos de disiparse ante el peligro, se intensificó con cada mirada compartida sobre los planos de su ataque estratégico, un fuego silencioso que ardía bajo la superficie de su formalidad aristocrática. Alejandro se dio cuenta de que su mayor temor, el de perder a alguien amado por causa de sus enemigos, se estaba transformando en la certeza de que, junto a Isabella, él era finalmente invencible frente a cualquier complot. El aislamiento al que Rodrigo los había sometido se convirtió en su mayor ventaja operativa, ya que el marqués estaba tan seguro de su victoria que dejó de vigilar los movimientos internos de la mansión. Esto permitió a Isabella enviar mensajeros discretos a los antiguos arrendatarios de su padre, hombres y mujeres que poseían testimonios vitales sobre los desalojos violentos y las quemas de cosechas. Estos testigos, motivados por la promesa de justicia y el regreso de una Aranda al poder, comenzaron a organizarse en la periferia de Madrid, listos para presentarse en la capital cuando Isabella diera la señal definitiva. El plan de sabotaje financiero ya no era solo una cuestión de papeles y firmas, sino un levantamiento moral de un pueblo que se negaba a seguir siendo pisoteado por la ambición. En un momento de descanso forzado, Alejandro llevó a Isabella a la capilla privada de la propiedad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre el aroma a incienso. Allí, frente al altar de sus antepasados, el duque le entregó una pequeña llave de oro que abría una caja de seguridad oculta, donde se guardaba el testamento real de la herencia de Navidad. Le confesó que, según la ley, si él no presentaba una prometida de sangre noble antes de la medianoche, todas esas tierras pasarían a manos de un fideicomiso controlado por el propio Rodrigo. Isabella comprendió entonces que su contrato no era solo un capricho del duque, sino una carrera desesperada contra un sistema diseñado para que los cuervos devoraran los restos de las grandes casas aristocráticas de España. La vulnerabilidad de Alejandro, en ese momento sagrado, hizo que Isabella comprendiera que su misión de venganza estaba intrínsecamente ligada a la supervivencia de la honra de los Alencastro. Ella aceptó la llave no como una empleada, sino como la guardiana de un futuro que empezaba a imaginar junto a él, un futuro que iba más allá del rencor. La cercanía física en la penumbra de la capilla provocó que sus respiraciones se entrelazaran, un instante en el que las reglas del contrato parecieron desvanecerse ante la realidad de un sentimiento innegable. Sin embargo, el deber los llamó de vuelta a la realidad fría del despacho, recordándoles que antes de cualquier promesa de amor debían sobrevivir a la noche más larga y peligrosa de sus vidas, que se acercaba inexorablemente. Los preparativos para el baile de Navidad entraron en su fase final, e Isabella decidió que su apariencia debía ser un mensaje de guerra en sí mismo. En lugar de usar el vestido carmesí que el duque le había comprado inicialmente, ella pasó las noches rediseñando una prenda propia, utilizando encajes negros de luto y bordados de plata con los símbolos de los Aranda. Este vestido sería su armadura en la corte, una declaración pública de que la costurera invisible había reclamado su nombre y estaba lista para ocupar su lugar legítimo en la historia. Alejandro, al ver los bocetos y la dedicación de Isabella, comprendió que ella estaba dispuesta a incendiar su propia seguridad con tal de que la verdad resplandeciera sobre las mentiras de sus enemigos más poderosos. Mientras tanto, en el palacio de Valdepeñas, Rodrigo celebraba por adelantado su triunfo,
ignorando por completo que el linaje débil que él creía haber erradicado estaba a punto de asestarle un golpe mortal. El marqués ya había preparado el discurso de denuncia que pronunciaría frente al rey, convencido de que la humillación de Isabela sería el espectáculo principal de la noche de Navidad. Su exceso de confianza fue su primer gran error, pues dejó de verificar la lealtad de sus propios subalternos, muchos de los cuales habían sido contactados por los agentes de Alejandro. La red de espionaje que Rodrigo había tejido con tanto cuidado empezaba a deshilacharse por los bordes, pero él estaba demasiado cegado por su propia arrogancia para notar que los hilos cambiaban de manos. Isabela se miró al espejo una última vez antes de la gran noche, viendo reflejada a una mujer que había aprendido que el poder no reside en el título. La regla número 3 del contrato, aquella que prohibía los sentimientos reales, se había convertido en un eco lejano de una Isabela que ya no existía, pues lo que sentía ahora por Alejandro era lo más real que jamás había experimentado. Estaba lista para el descenso final a la arena social de Madrid, sabiendo que al amanecer o bien sería la duquesa de invierno, o bien sería una leyenda de sacrificio grabada en la nieve. Y en aquel momento, bajo el frío cielo estrellado de Castilla, que prometía una nevada histórica, Isabela comprendió que no había más espacio para lágrimas, solamente para la justicia implacable. El carruaje avanzaba hacia el Palacio Real bajo una nevada que cubría Madrid, con un manto de silencio sepulcral, pero dentro del vehículo el aire vibraba con energía. Isabela no llevaba el rostro de una víctima, sus ojos brillaban con la frialdad del acero templado y su espalda permanecía tan recta como la de una reina marchando hacia su coronación. En su regazo descansaba un pequeño portafolios de cuero que contenía las pruebas del fraude de Rodrigo, meticulosamente ordenadas por fechas y cuantías. Ella había diseñado un plan de ataque en 3 fases, que no solo buscaba la exposición del marqués, sino el colapso total de sus activos financieros antes de que pudiera reaccionar o sobornar a los jueces de la corona, asegurando que su caída fuera definitiva y sin retorno. Alejandro observaba a la mujer a su lado con una mezcla de asombro y una devoción que ya no intentaba ocultar tras la máscara de su título. Se dio cuenta de que Isabela no solo había memorizado los libros contables, sino que había encontrado una vulnerabilidad legal en los estatutos de la herencia de Navidad que él mismo había pasado por alto. Ella propuso utilizar la propia ambición de Rodrigo como un anzuelo, permitiéndole iniciar su denuncia pública para que, ante el rey, sus palabras quedaran registradas como testimonio oficial antes de que ella presentara las pruebas. Era una maniobra de alto riesgo que requería una precisión absoluta y una sincronización perfecta, pero el duque aceptó sin dudarlo, reconociendo que Isabela poseía un instinto para la guerra social superior a cualquier estrategia aristocrática. El primer paso consistió en asegurar la lealtad de la guardia personal, hombres que Alejandro había entrenado, pero que Isabela se encargó de inspirar con promesas de justicia. Ella les explicó que no estaban luchando solo por un ducado, sino por el fin de un sistema de usura que también afectaba a sus familias en las provincias rurales de Castilla. Al darles un propósito moral, transformó a simples empleados en aliados inquebrantables, que vigilarían cada entrada del palacio para evitar que los sicarios de Rodrigo interfirieran. Mientras tanto, Isabela enviaba las últimas instrucciones a los arrendatarios que esperaban cerca, asegurándose de que el pueblo llano estuviera presente para presenciar la caída del hombre que les había robado el pan y la esperanza durante tantas décadas de opresión. Las pequeñas victorias comenzaron a sucederse incluso antes de llegar al palacio, cuando un
Mensajero confirmó que el antiguo contador de Rodrigo había logrado salir sano y salvo. Este hombre no solo entregó los libros, sino que proporcionó la ubicación exacta de un archivo secreto en las bodegas del marqués, donde guardaba los pagarés originales falsificados con la firma del padre de Isabela. Alejandro utilizó su influencia para enviar a un grupo de hombres leales a recuperar esos documentos bajo el amparo de la oscuridad, asegurándose de que la verdad física estuviera lista para ser presentada. Isabela sintió cómo el peso de la amargura comenzaba a disiparse, reemplazado por la satisfacción de ver cómo las piezas del tablero se movían finalmente a su favor bajo su dirección. Sin embargo, el destino tenía una revelación final guardada en las sombras, una verdad que cambiaría la percepción que Isabela tenía de su propia historia personal y familiar. Al revisar uno de los documentos recuperados esa misma tarde, el duque descubrió una conexión inesperada entre el pasado de su propia madre y el padre de Isabela Aranda. Resultó que el barón Aranda había intentado proteger a la madre de Alejandro cuando ésta fue repudiada por la familia Alencastro debido a su origen humilde, pagando de su propio bolsillo los gastos médicos. Esta deuda de honor, que Alejandro desconocía hasta ese instante, convirtió su lucha en algo mucho más profundo y personal que un simple contrato de conveniencia. La conexión entre sus familias no era una casualidad del destino, sino un círculo sagrado. Aquella revelación actuó como un bálsamo para las heridas emocionales de Isabela, quien por fin comprendió por qué su padre siempre hablaba con tanto respeto del apellido Alencastro. Saber que su padre había sido un hombre de honor hasta el último aliento le dio la fuerza necesaria para enfrentar el escrutinio de la corte con una dignidad renovada. Alejandro tomó la mano de Isabela y juró que no solo recuperaría sus tierras, sino que restauraría el nombre de los Aranda en los registros oficiales del reino. La información sobre el punto fuerte de Rodrigo, su supuesta lealtad a la corona, se convirtió en su punto más débil, ya que su fraude fiscal era un robo directo al tesoro del propio monarca, un pecado imperdonable para la realeza. A medida que se acercaban al palacio real, la tensión romántica entre ambos alcanzó un punto de casi insoportable dulzura, desafiando todas las prohibiciones de su acuerdo original. Alejandro detuvo el carruaje un momento antes de entrar en el recinto iluminado, buscando la mirada de Isabela con una intensidad que parecía querer detener el tiempo mismo. Estuvo a punto de besarla, un gesto que habría roto definitivamente la barrera de la farsa, pero Isabela puso un dedo sobre sus labios con una sonrisa melancólica. «Después de la medianoche, Alejandro», susurró ella, recordándole que primero debían sobrevivir a la arena de leones que los esperaba dentro del salón del trono. Ese momento de entrega fue el reconocimiento silencioso de que sus sentimientos eran la única verdad absoluta. El reconocimiento de sus sentimientos se manifestó en un gesto de protección mutua cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la gran escalinata de mármol del palacio. Alejandro ayudó a Isabela a bajar, pero en lugar de ofrecerle el brazo de manera formal, entrelazó sus dedos con los de ella, un acto de desafío público. Isabela sintió la calidez de su mano y supo que ya no importaba si el mundo descubría que era una costurera o una noble caída. Lo que importaba era la alianza de acero que habían forjado. El conflicto interno entre su amor y su misión de justicia se resolvió en una síntesis poderosa. Ella lucharía por la justicia para honrar su pasado, pero ganaría la batalla para asegurar un futuro real al lado del hombre que amaba. La entrada al salón de baile fue recibida con un silencio expectante que pronto se transformó en un murmullo de asombro ante la visión de Isabela transformada por completo. Su vestido negro, que brillaba bajo los candelabros,
como si estuviera cubierto de escarcha. Enviaba un mensaje de luto por el pasado y de poder sobre el presente. Rodrigo, que se encontraba en el centro del salón, palideció al ver la seguridad con la que Isabela caminaba, reconociendo en su porte la sombra de los Aranda que él creía enterrados. Fue el primer embate público, un duelo de miradas, donde Isabela salió victoriosa sin pronunciar una sola palabra, obligando al marqués a retroceder instintivamente ante la fuerza de su presencia majestuosa y su elegancia natural. Aquel primer enfrentamiento visual fue seguido por un acercamiento audaz de Rodrigo, quien intentó desestabilizar a Isabela con comentarios sibilinos sobre la fragilidad de las apariencias sociales. Sin embargo, Isabela respondió con una agudeza intelectual que dejó al marqués sin argumentos frente a varios testigos de la alta nobleza, incluyendo al influyente conde de Floridablanca. Ella mencionó casualmente ciertos términos contables que hicieron que Rodrigo comprendiera con un terror profundo que ella sabía mucho más de lo que aparentaba. Los testigos comenzaron a cuestionar la versión del marqués sobre el origen de Isabela, notando que su conocimiento no era algo que pudiera fingirse, sembrando la semilla de la duda en el corazón de la corte madrileña que observaba cada movimiento. La tensión en el gran salón se volvió casi palpable cuando Alejandro comenzó a presentar a Isabela ante los miembros más influyentes del Consejo Real, ignorando las miradas venenosas. En un rincón estratégicamente elegido, Isabela sostuvo una conversación privada con el ministro de Gracia y Justicia, utilizando un tono de voz firme que transmitía una autoridad incuestionable. Sin revelar aún las pruebas físicas, deslizó comentarios precisos sobre las discrepancias en los registros de propiedad de las provincias del sur, notando cómo el rostro del ministro se tensaba ante la mención de irregularidades graves. Esta maniobra sembró la inquietud necesaria para que el terreno legal estuviera abonado antes de que estallara el conflicto público definitivo que ocurriría inevitablemente al llegar las campanadas de la medianoche navideña. Mientras tanto, un nuevo obstáculo surgió en la forma de un antiguo capataz que apareció en el baile con la intención de denunciar a Isabela como una simple modista. El marqués esperaba que esta interrupción quebrara la compostura de la joven, pero Isabela se adelantó al hombre con una sonrisa de absoluta serenidad frente a todos. Ante los presentes, ella misma lo llamó por su nombre y le preguntó si ya había gastado las monedas de oro que Rodrigo le pagó por su falso testimonio. La audacia de su contraataque y la mención de detalles tan específicos dejaron al hombre mudo y al marqués en una posición de ridículo insostenible frente a sus propios pares aristocráticos. Los murmullos de desaprobación hacia Rodrigo comenzaron a crecer, erosionando su poder ante la mirada atónita de la corte. En medio del caos, controlado de las intrigas, el duque llevó a Isabela hacia el balcón que daba a los jardines nevados, buscando un respiro del sofocante aire social. Allí, bajo la luz de la luna que plateaba la nieve, el reconocimiento de sus sentimientos alcanzó un clímax silencioso pero devastador para la regla de no sentimientos pactada. Alejandro le entregó un pequeño broche que perteneció a su madre, un gesto de compromiso real que iba mucho más allá de cualquier farsa pactada inicialmente por dinero. Si mañana el mundo se acaba para mí, que al menos sepan que mi último acto de honor fue reconocer a la mujer que me enseñó a vivir de nuevo, confesó él con una voz cargada de emoción profunda y verdadera. Isabela sintió que las barreras de su corazón se desmoronaban ante la sinceridad de Alejandro, pero su mente estratégica la obligó a mantener el enfoque en la misión final de justicia. Ella aceptó el broche no como un regalo, sino como una insignia de batalla.
colocándolo sobre su pecho con una mano firme que no temblaba. Reconoció internamente que su amor por el duque no era una debilidad que Rodrigo pudiera explotar, sino la fuente de una fuerza nueva y purificada que la hacía invulnerable. El conflicto entre su deseo de justicia y su amor se fundió en un solo propósito: destruir al marqués no solo por venganza, sino para limpiar el camino hacia un futuro compartido donde ambos pudieran amarse libremente. Los enfrentamientos preparatorios continuaron con una serie de escaramuzas verbales, donde Isabela demostró una nueva posición de fuerza, manejando la conversación social con la destreza de una experta. Cada vez que Rodrigo intentaba humillarla, ella respondía con un dato histórico o una referencia legal que invalidaba sus argumentos, haciendo que los invitados comenzaran a verla como la autoridad moral. El marqués intentó un contraataque final, sugiriendo que el duque estaba siendo manipulado por una seductora, pero la reacción de los presentes fue de rechazo ante la falta de decoro de tales acusaciones. Las testigos de la nobleza empezaron a rodear a Isabela con un respeto genuino, reconociendo en ella la dignidad de un linaje que no podía ser borrado por la simple falta de monedas de oro. A medida que se acercaba la hora del brindis real, el plan completo estaba listo para ser ejecutado con una precisión quirúrgica que no admitía margen de error técnico. Isabela repasó mentalmente la ubicación de cada aliado y la secuencia de entrega de los documentos al rey, sintiendo la calma gélida que precede a las batallas. El duque le dio una última señal de confirmación, indicando que sus hombres ya habían asegurado los pagarés originales y que el camino hacia el trono estaba despejado. La atmósfera de expectación en el salón era tal que incluso la música parecía sonar con un ritmo más acelerado, como si los instrumentos presintieran la inminente caída de uno de los hombres más poderosos y odiados. Hubo un momento de calma antes de la tempestad, un instante en el que Isabela y Alejandro compartieron una última mirada de complicidad absoluta antes de dirigirse hacia el centro. En ese silencio compartido, se hicieron una promesa no verbal de lealtad total, sabiendo que a partir de ese momento sus vidas cambiarían irrevocablemente, para bien o para mal. No había rastro de miedo en sus facciones, solo la determinación de quienes saben que están en el lado correcto de la historia y que la verdad siempre encuentra su camino. Isabela sintió el peso del portafolios contra su costado y supo que el tiempo de las palabras suaves había terminado, dando paso al tiempo de las acciones que definen el destino final. El parágrafo final de este bloque marca el inicio de la marcha hacia el clímax, con Isabela caminando con una gracia que hipnotizó a todos los presentes, incluyendo al propio monarca. La noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Isabela Aranda, pues ella se encargaría de que su nombre fuera recordado por la valentía de haber desafiado a un imperio. Con Alejandro a su lado, la duquesa de invierno se preparó para desatar la tormenta que arrasaría con el marqués de Valdepeñas, cerrando el círculo de la venganza y abriendo el de la justicia. El giro estaba completo. La costurera que una vez lloró sobre sedas manchadas estaba a punto de dictar la sentencia definitiva sobre el hombre que intentó borrarla. Faltaban solo minutos para la medianoche, y la nieve seguía cayendo con una intensidad poética tras los altos ventanales del palacio, como si el cielo quisiera purificar la ciudad entera. Rodrigo se posicionó cerca del rey, ajustando su levita con un gesto de nerviosismo que delataba que por primera vez se sentía acorralado por una sombra que no podía controlar. Isabela respiró hondo, sintiendo el aroma a sándalo de Alejandro dándole seguridad, y dio el primer paso hacia el estrado real, rompiendo el protocolo con una elegancia suprema.
El momento de la verdad había llegado, y en aquel salón iluminado por 1000 velas, la justicia estaba a punto de vestirse de gala para reclamar lo que por derecho le pertenecía a los herederos del honor. La última mirada que Isabela lanzó hacia el marqués antes de hablar fue una de serena victoria, una mirada que contenía el peso de todos los años de miseria pasada. Rodrigo comprendió finalmente que no se enfrentaba a una impostora, sino a la encarnación misma de todas sus transgresiones pasadas, una presencia que no podía ser comprada ni intimidada por su poder. El duque de Alencastro dio un paso al frente, legitimando la posición de Isabela con su sola presencia y preparando el escenario para las palabras que cambiarían el reino para siempre. En aquel instante, bajo el reloj que marcaba los últimos segundos de la víspera de Navidad, la historia de Isabela Aranda se convirtió en una leyenda de redención que Madrid nunca olvidaría. El gran salón real se sumió en 1900. Un silencio tan denso que el crujir de las brasas en las chimeneas de mármol parecía el estallido de un cañón lejano. Isabela avanzó hacia el estrado del monarca con una cadencia hipnótica, mientras los cristales de las lámparas de araña reflejaban la determinación gélida de su mirada sobre el encaje negro. La atmósfera estaba cargada de una expectativa eléctrica ante la osadía de aquella mujer que desafiaba el protocolo más estricto de la corte española frente a todos. Rodrigo intentó mantener una sonrisa de superioridad, pero el temblor de sus manos delataba que el depredador se sentía convertido en la presa definitiva. Cada respiración en la estancia parecía contenida, aguardando el choque inevitable entre el linaje recuperado y la ambición usurpadora. La llegada de la medianoche fue anunciada por el primer tañido de las campanas de la catedral, cuyo eco se filtró en el salón como una sentencia divina inapelable. Isabela se detuvo a la distancia exacta que dictaba el decoro, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad que no necesitaba de títulos oficiales para ser reconocida. Alejandro se situó a su lado como un igual que valida la fuerza de una guerrera, cruzando sus brazos sobre su pecho con el escudo de los Alencastro brillando. Las paredes del palacio parecían estrecharse sobre los conspiradores, mientras la corte entera formaba un círculo humano de testigos que intuían estar presenciando el momento en que la historia de España cambiaría su curso. Rodrigo, incapaz de soportar el silencio, rompió la calma con una voz cargada de veneno desesperado, acusando a Isabela de ser una criminal que mancillaba el suelo sagrado del palacio. Majestad, esta mujer no es más que una costurera que ha embaucado al duque para robar una herencia que no le pertenece, exclamó el marqués, buscando apoyo. Sus palabras resonaron con una ordinariez que contrastaba violentamente con la elegancia soberana de Isabela, quien no retrocedió ni un solo milímetro ante la acusación pública. En su lugar, dejó que el eco de la calumnia se extinguiera por completo antes de abrir el portafolios de cuero y extraer los documentos que contenían la verdad que el marqués intentó enterrar. Con una voz que resonó clara, Isabela comenzó su contraataque con la exposición metódica de una realidad contable que dejó a la corte en un estado de shock absoluto e inmediato. Es cierto que he cosido con estas manos, marqués, pero lo hice para sobrevivir a la miseria que usted causó con estos pagarés falsificados, sentenció ella, entregando los documentos. Reveló que Rodrigo no solo había usurpado tierras, sino que había utilizado un sistema de doble contabilidad para desviar fondos de la corona hacia sus propias cuentas privadas. La revelación de los delitos fiscales fue el golpe de gracia definitivo, pues transformó una disputa personal de honor en un acto de alta traición contra el propio Estado y el rey. El marqués de Valdepeñas intentó defenderse alegando falsificación,
pero su voz se quebró cuando Isabella llamó al frente al antiguo contador de su familia, quien entró escoltado por la guardia. El anciano confirmó punto por punto la veracidad de los registros y entregó el sello oficial que Rodrigo creía haber destruido años atrás durante el incendio de su oficina. La evidencia era tan abrumadora que incluso los aliados más cercanos del marqués comenzaron a retroceder, alejándose de él como si su presencia fuera contagiosa en el salón. El poder que Rodrigo había construido mediante el miedo y la manipulación se desmoronaba en cuestión de minutos, evaporándose ante la luz de una verdad que ya no podía ser silenciada. La justicia se manifestó cuando el monarca, tras revisar las pruebas de la evasión de impuestos y la usurpación de títulos, dio un paso al frente con severidad absoluta. Con un solo gesto, ordenó a la Guardia Real que despojara a Rodrigo de sus insignias de nobleza y procediera a su arresto inmediato por crímenes contra el tesoro. El marqués fue obligado a arrodillarse mientras le retiraban la capa, una imagen de humillación que reflejaba exactamente la caída que él había impuesto a la familia Aranda anteriormente. Isabella observó la escena con una misericordia estratégica. No sintió el placer vulgar de la venganza, sino la paz profunda de quien ha cumplido con un deber sagrado hacia la memoria de su padre fallecido. En un gesto que dejó a la nobleza sin aliento, Isabella se acercó al marqués caído y le entregó una pequeña moneda de cobre, la misma que ella ganó trabajando. Esta es la única fortuna que le queda ahora, Rodrigo, la fortuna del trabajo honesto que usted tanto despreció siempre. Susurró con una frialdad que caló hondo. Los presentes reaccionaron con un murmullo de respeto ante la magnitud de su carácter, reconociendo que la verdadera nobleza de Isabella residía en su capacidad de mantener la dignidad en el triunfo. Alejandro, al ver la grandeza de la mujer que tenía a su lado, comprendió que su sacrificio por ella no solo era justo, sino que era el mayor honor de su vida entera. El clímax emocional alcanzó su punto álgido cuando Alejandro tomó la palabra para hacer una declaración que destruiría para siempre los términos restrictivos del contrato original de Navidad. Ante el rey y toda la corte, el duque de Alencastro se arrodilló frente a Isabella por elección propia y entrega total, desafiando todas las convenciones sociales. Ella no es mi prometida por un contrato, ni por la necesidad de una herencia material, declaró con firmeza. Es la dueña de Alencastro por su propia inteligencia y la dueña de mi vida entera. Este gesto de unión pública selló su destino no como una transacción comercial, sino como una alianza de amor real que superaba cualquier título o posesión material que el ducado pudiera ofrecer. Isabella sintió que las últimas cadenas de su pasado se rompían mientras Alejandro le colocaba el anillo de su linaje frente a los ojos de una corte que aplaudía. Superaron juntos el último obstáculo de la duda social, transformando un escándalo potencial en una historia de redención y justicia que inspiraría a las generaciones futuras de la aristocracia. El contrato de seda ya no tenía valor legal ni emocional, pues había sido reemplazado por una promesa de lealtad que no necesitaba de firmas ni de sellos para ser eterna. En ese momento de comunión absoluta, Isabella Aranda y Alejandro de Alencastro dejaron de ser náufragos para convertirse en un solo frente unido contra la injusticia del sistema feudal. La transición hacia la resolución comenzó con la salida de Rodrigo del salón, escoltado por guardias que no mostraron ni un ápice de compasión por el hombre que una vez los tiranizó. Las consecuencias inmediatas del juicio se establecieron con rapidez, con el rey firmando un decreto provisional para la restitución de los bienes de los Aranda y la auditoría de Valdepeñas. Isabella se permitió un momento de debilidad controlada,
apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro, mientras las luces del baile empezaban a atenuarse suavemente. La verdadera victoria no estaba en la caída de su enemigo, sino en el hecho de que había recuperado su identidad sin perder su alma, demostrando que la inteligencia y el honor podían vencer. El parágrafo final de este bloque cierra la intensidad del clímax con una nota de esperanza realista, mientras los protagonistas observan la primera luz del alba de Navidad. Sabían que el camino que tenían por delante no sería sencillo, pues reconstruir un feudo arruinado requeriría todo el ingenio y la fuerza que habían demostrado aquella noche de gala. Pero al mirarse a los ojos, comprendieron que lo que Isabela construiría después sería un legado de justicia que borraría para siempre el estigma de la pobreza y la traición. El baile de Navidad había terminado, pero la historia de la duquesa de invierno y su duque renovado apenas comenzaba a escribirse con la tinta indeleble de un amor inquebrantable. Las semanas que siguieron al histórico baile de Navidad trajeron consigo la consumación de una justicia que muchos en Castilla consideraban imposible bajo el antiguo régimen. Don Rodrigo fue despojado formalmente de todos sus títulos y propiedades tras un juicio que reveló la magnitud sistemática de sus fraudes contra la corona y el pueblo. Su destino final fue tan poético como implacable. Fue condenado a trabajos forzados en las mismas minas que él había explotado con mano de hierro, viviendo ahora bajo la miseria. La caída del villano no fue solo un acto de venganza, sino una reestructuración económica que permitió la devolución inmediata de las tierras a sus propietarios legítimos, marcando el fin de un monopolio de terror absoluto. La transformación social se consolidó con la anulación de los pagarés falsificados y la restauración póstuma del honor del padre de Isabela en los registros oficiales del reino. Isabela utilizó su nueva influencia para implementar reformas que protegieran a los pequeños propietarios de los usureros y los abusos de poder de la nobleza local. El sistema social de Madrid observaba con asombro cómo la duquesa de invierno pasaba sus días revisando contratos y asegurando que la ley sirviera realmente a los ciudadanos más vulnerables. Su reconocimiento público no se basaba en el lujo de sus vestidos, sino en la sabiduría con la que gestionaba el patrimonio recuperado, convirtiéndose en la figura más respetada y admirada de la aristocracia agraria española contemporánea. En la intimidad de la mansión Alencastro, la curación de las heridas emocionales comenzó con largas conversaciones, donde el silencio ya no era un muro, sino un puente. Isabela y Alejandro se permitieron ser vulnerables, compartiendo los miedos ocultos durante su lucha y liberando el dolor que el orgullo les había obligado a reprimir por años. Él aprendió a soltar el peso de su origen ilegítimo, comprendiendo que su valor residía en la nobleza de sus acciones y en la lealtad que profesaba a Isabela. Ella, por su parte, encontró en los brazos del duque un refugio donde la costurera y la noble podían finalmente coexistir en paz absoluta. Aquella renovación personal fue el cimiento sobre el cual construyeron una relación basada en la igualdad. La recuperación del feudo de los Aranda se convirtió en el proyecto más ambicioso de la pareja, transformando las tierras baldías en un modelo de prosperidad social. Isabela fundó una escuela de 1900 administración para las hijas de los campesinos, asegurándose de que ninguna mujer tuviera que pasar por las humillaciones que ella sufrió anteriormente. Alejandro financió un banco agrícola que ofrecía créditos justos a los trabajadores, rompiendo definitivamente el ciclo de deuda que alimentaba a los villanos del pasado. Los personajes secundarios que apoyaron su causa fueron recompensados con posiciones de honor y seguridad,
creando una comunidad donde la lealtad era la moneda de mayor valor y el respeto mutuo era la base de toda convivencia pacífica. Un año después del gran baile, Isabela regresó al pequeño mercado donde una vez fue humillada, pero esta vez no vestía harapos ni buscaba sobras de seda. El contraste visual era absoluto. Caminaba con la misma dignidad de siempre, pero ahora la multitud se abría con un afecto genuino que no se compra con títulos. Se detuvo en el mismo lugar donde sus telas fueron pisoteadas y entregó un rollo de seda fina a una joven costurera que recordaba a su antiguo yo. Este retorno al origen fue necesario para cerrar el círculo de su transformación, demostrando que su poder no la había alejado de sus raíces, sino que le había dado las herramientas para elevar a otros. La escena del futuro nos muestra a Isabella y Alejandro caminando por los jardines de invierno de Alencastro, que ahora estaban llenos de vida y color. El ducado ya no era una fortaleza de soledad, sino un hogar vibrante donde se celebraba la justicia y el amor real, sin necesidad de contratos secretos. Se habían casado en una ceremonia íntima que fue noticia en todo el reino por la mirada de complicidad que ambos compartieron al pronunciar sus votos. Alejandro miraba hacia el horizonte con la paz de quien ha salvado su legado, mientras Isabella sostenía en sus manos los nuevos libros contables de un imperio construido sobre la transparencia y la honra recuperada para siempre. El legado de la duquesa de invierno se extendió más allá de las fronteras, inspirando reformas legales en toda la nación que limitaron el poder de los terratenientes abusivos. Isabella se convirtió en una leyenda viva, la mujer que usó las matemáticas y el honor para derrotar a la codicia, demostrando que la verdadera aristocracia es la del espíritu. El recuerdo de don Rodrigo se desvaneció en la oscuridad, mientras que el nombre de los Aranda Alencastro quedó grabado como el ejemplo máximo de redención y justicia poética. La paz que reinaba en sus tierras era el testimonio silencioso de que los que han sido oprimidos son los únicos capaces de gobernar con verdadera sabiduría y compasión humana. Si has acompañado la historia de Isabella Aranda y del duque Alejandro de Alencastro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El último párrafo de esta crónica nos devuelve a la imagen de la primera nieve de un nuevo invierno, que caía suavemente sobre el escudo restaurado. Isabella observaba el paisaje desde el ventanal, sintiendo el calor de la mano de Alejandro sobre la suya y la certeza de que su lucha había valido la pena. La justicia había llegado con la misma pureza que la nieve, cubriendo las viejas cicatrices y prometiendo una primavera de esperanza infinita para su linaje. La frase que inició su viaje de venganza ahora resonaba como una bendición de victoria. El hombre que intentó destruirla había tenido que arrodillarse, pero ella había elegido levantarse no para aplastarlo, sino para reconstruir un mundo mucho mejor. La historia de la costurera que se convirtió en duquesa por derecho de alma terminó como empezó, con una pregunta que resonaría en los salones de Madrid. ¿Qué es más fuerte, el oro de un traidor o el honor de una mujer que no tiene nada que perder? La respuesta estaba escrita en la prosperidad de Alencastro y en la mirada de amor de dos personas que encontraron la verdad. Isabella cerró los ojos un instante, agradeciendo al destino por el contrato que le devolvió la vida y por el hombre que le enseñó que el corazón no entiende de reglas.
Al amanecer de aquella nueva Navidad, la duquesa de invierno sonrió a su futuro, sabiendo que su nombre ya no era ceniza, sino una llama eterna.